Buenas noches a todos, nosotros somos el grupo 1 de la maestría de Administración de Empresas del SPY y vamos a presentar lo que es el proyecto de investigación de operaciones, el cual es modelos de análisis de decisión y transporte aplicado a la compañía WSA. Los integrantes somos Roberto Borges, Luis Viacrés, Andrea Vilés, Gabriel Carriel y quien les habla Cristian Paredes. Nuestra compañía, la compañía que vamos a analizar y vamos a ayudar en el toma de decisiones y lo que es el transporte es WSA. Es una empresa ecuatoriana que procesa lo que son alimentos agroindustriales y le da valor agregado para exportarlos de manera congelada. Sus productos son maduro frito, lo que es el patacón, lo que tenemos como el gandul y el pan de yuca, todo es un modelo congelado. La definición del problema de análisis de decisión. WSA en enero del 2017 tuvo un incendio en el cual hubo muchas pérdidas básicamente en lo que son las cámaras de congelación donde tenían productos. Se perdió millones de dólares y la cual ahora tiene que tomar la decisión de tener el futuro, mejorar la fábrica, dejarla igual como estaba o simplemente venderla. Supuestos y restricciones que tiene esto. El supuesto es que la empresa tiene crédito en las unidades bancarias ya que se han prestado a nivel público para darle. La planta tiene varios productos que las otras plantas que son del mismo grupo pueden suplirlos. No será recorte de personal, se tiene permiso de funcionamiento menos el del gas, los clientes creen en la recuperación de nuestra empresa y los valores de beneficios financieros siempre van a ser estimados con un retorno de inversión menor a 5 años. La restricción, asimismo, solo cuenta con espacio físico en esta área, se debe rehabilitar en un mes la planta de proceso para cumplir con los clientes y se debe tener capacidad de almacenamiento de las cámaras de congelación por el abastecimiento e inventario. Hemos definido 3 escenarios. Primero, hemos definido el escenario optimista, el escenario intermedio y el escenario pesimista. Para cada uno de estos 3 escenarios hemos definido las siguientes opciones. Primero, en el escenario optimista hemos definido asimismo las probabilidades y los valores monetarios esperados que se traducen en los beneficios. Para esto hemos utilizado la herramienta QM for Windows versión número 4, para la cual la hemos planteado en el siguiente diagrama. En este diagrama de árbol o Decision Tree, nosotros tenemos lo siguiente. Primero, la realización, tenemos 2 decisiones. La primera, la realización de realizar un diagnóstico general de la planta. Y la segunda, no realizar un diagnóstico de esta planta. Para esto tenemos un árbol, tenemos un punto de aleatorio para el cual se tienen 2 variables. La primera que es un diagnóstico favorable y la segunda un diagnóstico no favorable. De igual manera tenemos en ese punto 2 nodos en los cuales se derivan 2 decisiones. Para la primera decisión, que es en el nodo número 4, tenemos 2 decisiones automáticamente que se toman por parte de la empresa de acuerdo a los datos recopilados. La primera es reconstruir la planta y aumentar la capacidad, teniendo un valor monetario esperado de 1.823.000. Para la segunda decisión es reconstruir con capacidad limitada con un valor monetario esperado de $207.000. Asimismo, si se tiene un diagnóstico desfavorable, se toma automáticamente la decisión de vender la planta por parte de la gerencia general de la empresa. En este sentido, se tienen un punto de decisión aleatorio en el cual se tienen dos decisiones aproximadas, ¿no? Que son la de venderla a un cliente nacional o vender a un cliente extranjero, para lo cual se tienen las siguientes variables. Primero, se tiene que la probabilidad de vender a un cliente nacional es el 30% y de vender a un cliente extranjero es el 70%. Asimismo, el valor monetario que repercute o el beneficio que repercute para un cliente nacional representaría de aproximadamente $200.000 y para un cliente extranjero de $300.000. De igual manera, asimismo tenemos en el punto número 11, que es de vender la planta, tenemos las opciones de venderle a un cliente nacional o a un cliente extranjero. Respecto al punto 8 con el punto 11 difieren en el tema de que uno cuando no ha hecho un diagnóstico versus hacer un diagnóstico es muy diferente y se espera tener menores valores esperados. Por eso los valores esperados se disminuyen en este sentido, ¿no? Bien, ahora para el caso de la venta de clientes nacionales tenemos que la probabilidad es del 30%
y para clientes extranjeros el 70%. La probabilidad se mantiene, pero sus beneficios se ven disminuidos. Tanto para el valor que es, el uno es 50.000 y el otro es 75.000. De igual manera, para el caso intermedio, en el escenario número intermedio, es el mismo esquema. Sin embargo, como lo veníamos planteando, las probabilidades y los valores monetarios esperados se ven cambiados. En este caso, para la probabilidad del diagnóstico favorable es del 55%, en el caso anterior era del 85%, para el diagnóstico desfavorable es el 45% y en el caso anterior era del 15%. Aquí vemos que se han jugado bastante o se ha mantenido de acuerdo a lo que nos han indicado los profesionales que trabajan en esta empresa respecto a cada una de estas probabilidades que se mantienen, ¿no? De igual manera, para la probabilidad de venta a clientes nacionales y a clientes extranjeros es aproximadamente 45% y 55% para los dos escenarios, tanto para vender la planta si teniendo un diagnóstico o no teniendo el diagnóstico. De igual manera, los valores monetarios son distintos. Para la reconstrucción, y aumentar la capacidad tenemos $200.000. Para la capacidad limitada es de $350.000. El valor esperado de parte de un cliente es de $100.000. El valor esperado de un cliente extranjero es de $500.000. De igual manera, para un estudio, para que no se realice el estudio, el diagnóstico, tenemos el valor monetario esperado de un cliente nacional que es $75.000 y el valor monetario esperado para un cliente extranjero que es de $300.000. Tenemos asimismo el escenario pesimista. Aquí las variables a considerar de igual manera son las probabilidades. Tenemos la probabilidad del diagnóstico desfavorable varían con respecto al escenario optimista. Tenemos que para un diagnóstico favorable es el 15%, para un diagnóstico desfavorable es 85%, para un cliente, la probabilidad de venta a un cliente nacional es el 30%, la probabilidad de venta a un cliente extranjero es el 70%. De igual manera, asimismo, teniendo o no teniendo un diagnóstico favorable, las probabilidades se mantienen. Y lo que cambia, podámoslo así, drásticamente, son los valores monetarios esperados. Los valores monetarios esperados, de igual manera, para la reconstrucción y aumento de capacidad de la planta, se tienen en $200.000. Para mantener la capacidad limitada, se tiene un valor monetario esperado de $50.000. Y para el valor esperado de la venta a un cliente nacional, en el primer punto, teniendo un diagnóstico desfavorable, es de $50.000. Para un cliente extranjero es de $300.000. Nos vamos al punto de no realizar un diagnóstico general en la planta. Vendiéndola a un cliente extranjero es de $30.000 su valor esperado, y monetariamente el valor esperado de un cliente extranjero sin tener un diagnóstico es de $200.000. Tenemos tres escenarios: el escenario optimista, intermedio y pesimista. Todos obedecen a un modelo probabilístico donde no existen datos históricos, por lo que previamente no hubo un siniestro en la planta. También tenemos una evaluación subjetiva, dado que estos datos de probabilidad los obtuvimos gracias a la ayuda de los expertos. Aquí en el escenario optimista tenemos que reconstruir y aumentar la capacidad de la planta. Tiene un valor monetario esperado de $1.823.000, lo que contrasta con reconstruir con capacidad limitada, que es de $207.000. De estos, nuestro bloque de decisión indica que tenemos que escoger el mayor, de $1.823.000, en un diagnóstico favorable. Yendo hacia el lado de acá, entre los nodos 9 y 10, donde tenemos que tomar también la decisión de vender la planta a un cliente nacional o un cliente internacional. Tenemos los valores monetarios esperados con el cliente nacional de $200.000 y de $300.000. Con la fórmula que ya calculamos en el modelo matemático, obtuvimos un valor monetario esperado de $270.000, según las probabilidades de 0.3 y 0.7 respectivamente. En el diagnóstico favorable, obviamente que tenemos una probabilidad muy baja de vender la planta, ya que nuestros clientes son los que nos dan a nosotros la prioridad. Bueno, del otro lado del cuadro tenemos la venta de la planta sin realizar un diagnóstico, donde el cliente nacional le da una ponderación muy baja de solamente $50.000 y el cliente extranjero una ponderación de $75.000. El valor monetario esperado
entre los dos ramales tenemos que es de $67.500. Aquí tenemos que contrastar tanto el valor monetario esperado de realizar el diagnóstico y reconstruir la planta con el de no realizar el diagnóstico. Tenemos que es mucho más alto el valor monetario esperado, que es de $159.050 frente a los $67.500, por lo que obtuviéramos un valor monetario final de $1.590.050. Podemos ver que en el escenario intermedio estos valores contrastan mucho la decisión de reconstruir y aumentar la capacidad de la planta con construirla con una capacidad limitada, donde el diagnóstico es muy favorable para esta situación y tenemos un valor monetario esperado de $350.000 frente a un diagnóstico desfavorable donde recurrimos a vender o no la planta a un cliente nacional o extranjero de $320.000. Llegando a este ramal, obtuvimos un valor monetario esperado de $336.500. Luego, tenemos que contrastar con el otro ramal donde no realizamos el diagnóstico, que es de $198.750, viéndonos por el ramal de venderle al cliente extranjero, que es el que nos da a nosotros mejores réditos económicos y financieros. Entre estas dos variables de decisión, tomamos el de reconstruir la planta con la capacidad limitada. Aquí tenemos un valor monetario esperado de $336.500. Sigamos. Y tenemos un escenario pesimista, donde realizamos un diagnóstico general de la planta y este nos da un resultado negativo, lo cual lo podemos observar en las probabilidades de 0.15, donde tenemos un diagnóstico favorable, donde se quemaron los galpones, se quemaron las máquinas y se quemaron todo tipo de artefactos que teníamos ahí, y un diagnóstico desfavorable de 0.85. Es aquí que, yéndonos por vender la planta, obtuviéramos el mejor rédito financiero, que es de $300.000, contrastado con el valor monetario esperado de cualquiera de las dos opciones de reconstruir y aumentar o reconstruir con capacidad limitada. Realizando este diagnóstico, no realizando este diagnóstico, contrastamos los valores monetarios esperados de $221.250 con $149.000 a que no hubiéramos hecho el diagnóstico. Los expertos nos han recomendado que hay que hacer el diagnóstico de todas maneras de todos los enseres que están en nuestra planta. Bueno, podemos concluir bajo este análisis que el modelo de decisión es bajo riesgo, el valor monetario esperado en base a producción y capacidad es debido a nuestros índices, que según la terminología nosotros tenemos el BAN, el TIR, también tenemos la recompensa, que sería después de una proyección sobre algunos años, y la evaluación por escenario, que en nuestro caso tenemos que decir que el diagnóstico a la final fue positivo y es favorable reconstruir y no vender. El segundo problema es un modelo de transporte, en el cual considera dos puntos de fabricación donde se encuentran las plantas, una unidad que se encuentra en Sabanilla y la otra en Dauro. Tenemos tres puntos de transbordo que los hemos denominado Amerifood, Alimentos Quito y Alimentos Guayaquil, y tres puntos de llegada a nivel internacional y 5 a nivel local. Los supuestos bajo los que se basan estos modelos son que tenemos dos puntos de fabricación para poder producir dos productos diferentes, que en este caso son el maduro y el patacón, de manera que se puedan cubrir o dar abasto a los mercados nacionales e internacionales. Existen 3 centros de distribución en los que se procesan todas las entregas a los diferentes destinos. La demanda internacional es mucho mayor que la nacional, por lo cual se da a entender que el modelo de negocios gira en torno a las ventas internacionales de la compañía. Los datos con los que contamos son los costos de envío de un punto a otro,
los cuales están expresados en dólares por cada tonelada enviada. Y las restricciones obviamente están sujetas a la capacidad de producción que tiene la planta y a las cantidades que se envían desde cada centro de distribución. Este es el modelo del cual nosotros hemos armado. Esta es nuestra red de transporte, la cual consiste en 2 puntos de salida, 3 puntos de transbordo y 8 puntos de llegada. Nuestro modelo matemático se basa en minimizar el costo de transporte que la empresa invierte mensualmente por toda la logística de envío. Entonces la formulación consiste en el costo de enviar de un punto a otro por la cantidad que está expresada en toneladas que sale de la misma distancia. Los modelos están en base a todas las sumatorias de todos los traslados y las restricciones obviamente son que las cantidades nunca pueden ser menores a 0. Como todos sabemos y hemos estudiado en la clase, los modelos de transporte tienen 3 restricciones, 3 tipos de restricciones. La primera de ellas es las restricciones de oferta, en las cuales nos indica que la cantidad que se fabrica en las plantas no puede ser mayor a la cantidad que estoy enviando. Como tengo 2 tipos de producto y 2 puntos de fabricación, entonces por eso es que las restricciones de oferta son 4. Las restricciones de igualdad ahora en los nodos, que me dice que la cantidad que llega a ese nodo tiene que ser exactamente igual a la cantidad que estoy enviando a los destinos. Como son 3 nodos y son 2 productos, entonces por ende tenemos 6 restricciones en los nodos. Y las restricciones que nos dan a indicar la parte de la demanda. La cantidad que necesitan o que se debe enviar a cada punto de llegada debe ser igual a la cantidad que sale de cada nodo de transbordo. Primero, diagnosticamos todo lo que corresponde a los costos de transportación en cuanto tenemos las ofertas, ¿verdad? Que en este caso son las plantas, y asimismo tenemos los costos para cada uno de los centros de distribución. El primero, el segundo y el tercero. De igual forma, tenemos los costos de transporte para la segunda planta, a su vez también para todos estos centros de distribución. A continuación, tenemos los costos de transporte de los centros de distribución a cada uno de los destinos, tanto internacionales como locales. Una vez establecidos, en este caso, los valores de los costos de transportación, procedemos a utilizar o a implementar Solver, para lo cual nos da como resultado las nuevas toneladas que deben producirse en cada una de las plantas, que a su vez solamente hemos determinado trabajar con la planta número 2 y obtenemos los valores que podemos apreciar, manteniendo igual el valor de la producción de la planta, que son las 1.200 toneladas, dando como resultado un costo total de $164.000 con 143. Aquí tenemos el detalle por producto de lo que se va a fabricar, ¿no? En total, desde los centros de distribución para todo lo que corresponde a los clientes finales, son 1.222 toneladas. Este es el nuevo modelo de transporte que se va a utilizar, minimizando el costo. Tenemos la planta número 2 hacia los 3 centros de distribución, que a su vez distribuyen tanto a los clientes internacionales como los clientes locales, en Quito y en Guayaquil. La validación y sensibilidad del modelo. El modelo es dependiente de las demandas en cada punto de distribución y llegada. Considera los costos constantes por cada tonelada de producto. Adicionalmente, si se llega a contemplar la posibilidad de cerrar el punto de fabricación de la planta 1, se tendría que trasladar toda esa capacidad operativa hacia la planta número 2 en Guayaquil. Pero igualmente todos los demás puntos de llegada se mantienen constantes, no hay ninguna variación. Conclusiones y recomendaciones sobre el problema de decisión. Bajo los supuestos y restricciones, aparte de nuestra opinión del experto que evaluamos, existen diferentes probabilidades para los diversos estados de la naturaleza. El modelo de decisión es bajo riesgo. Las probabilidades generan confianza
para la toma de decisiones. Los valores monetarios toman un peso muy considerable. Por lo cual, con un porcentaje que fluctúa entre 60 y el 70% sobre el valor monetario esperado, se recomienda hacer el estudio, reconstruir la planta y no venderla. Para el problema 2, nuestro problema de modelo de transporte, se dice que la posibilidad de cerrar el punto de fabricación en esa avenida es viable. Es necesario abrir nuevos mercados en el exterior que permita aumentar la demanda. De esta manera, el ahorro será muy mayor porque los costos de transportación desde el punto de fabricación hasta Mery Foods tienen diferencia de $10 por cada tonelada transportada. La capacidad de producción que se debe ampliar debe ir en función de la gestión de ventas en los mercados del exterior. Y el rubro más fuerte para el análisis de mercado internacional, que representa un 80% de las ventas totales en ambos productos. Muchas gracias.